Continuando con el desarrollo de nuestra materia, vamos ahora a abordar la sección 4.3 del apunte de la unidad 3 sobre, dice, algunos teoremas de funciones continuas. Para eso va a ser conveniente que repasemos rápidamente lo que era una función continua, ¿sí? Conviene tenerlo muy presente. Una función es continua, en definitiva, si vale este límite, que el límite f de x cuando x tiende a es igual a f de a. Esto se puede descomponer, entonces, como hemos visto, en tres afirmaciones que conviene destacarlas, separarlas. Primero, que el punto A está en el dominio de f, por eso podemos hablar de f de a. Segundo, que la función f tiene límite finito en el punto A, es decir, existe un número real L tal que el límite f de x cuando x tiende a es igual a L. Y tercero, la igualdad entre ese límite L y el valor f de a. Eso es lo que está implícito en esta igualdad de límite f de x cuando x tiende a igual a f de a. Eso es equivalente a decir que a está en el dominio de f y que para todo epsilon positivo existe un delta positivo, tal que si x está a distancia de a mayor que 0 y menor que delta, entonces f de x menos f de a en valor absoluto es menor que epsilon. O sea, a está en el dominio de f y la segunda condición es la definición epsilon delta de que el límite de la función f en a es este número f de a. ¿Ok? Ahora, notemos que al saber que a está en el dominio de la función f, entonces esta condición que le pedimos a los x de estar a distancia positiva de a, o sea, en definitiva, que x sea distinto de a, no es necesaria, en el sentido que esta proposición también es cierta para x igual a a, porque para x igual a a, se verifica, bueno, a menos a es menor que delta, porque es 0, y también que f de a menos f de a, que es 0, es menor que epsilon. O sea que simplemente podemos tomar que en la definición de continuidad basta, digo, tomar estas dos condiciones para afirmar que la función es continua en el punto A. Comencemos entonces a estudiar los teoremas sobre funciones continuas. Estos teoremas, los primeros tienen que ver con teoremas que hemos visto para límites en la sección, digo, 1.7. Miremos la proposición 11, dice: si f es una función continua en A, entonces existe un entorno de A en el cual la función f está acotada. Es decir, existe un delta positivo y un m positivo, tal que si x está en el entorno de centro A y radio delta, entonces valor absoluto de f de x es menor o igual a m. ¿Sí? O sea, la función f está acotada en el entorno de centro A y radio delta. Ahora, había un teorema que decía algo parecido. ¿Qué teorema era ese y qué decía exactamente? Bueno, la clave está entonces en ir a la subsección 1.7 y ver de qué se trataba. Mejor todavía si lo recordamos. Se trataba del teorema 3, que nos decía que si una función si una función tiene límite en un punto A, entonces en algún entorno reducido de ese punto, la función necesariamente tiene que estar acotada. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia con la proposición 11? Bueno, que en el teorema 3, con una hipótesis más leve, no le pedimos continuidad, sino que le pedimos que la función tenga un límite, al menos en A. Entonces, bajo esa condición más leve, la tesis también es más leve. Dice, existe un entorno reducido en el cual la función está acotada. Ahora, la proposición 11 le pide un poco más en las hipótesis, pide que la función
tenga límite, no solo tenga límite, sino que le pide que sea continua en el punto A, o sea que tenga límite y que ese límite valga f de A, pero afirma que la función está acotada en el entorno, no en reducido, sino en el entorno, en algún entorno de centro A y radio delta. Vamos entonces a ver si podemos formalizar la demostración de la proposición 11 usando, claro, el teorema 3. Si f es una función continua, como lo es en la hipótesis, entonces existe un número L, que no es otro que f de A, tal que el límite f de x cuando x tiende a A es L. Es decir, la función en particular, por ser continua, tiene límite. Ahora, el teorema 3 entonces nos dice que existe un delta positivo y un m', llamémoslo positivo, tal que en el entorno reducido de centro A y radio delta, la función está acotada por ese valor m', es decir, las imágenes de los x en ese entorno reducido en valor absoluto son menores o iguales a m'. Entonces, ¿cómo probamos que f está acotada en todo el entorno de centro A y radio delta? Porque nos bastaría probar que en ese entorno está acotada, pero en todo el entorno. Hasta ahora la tenemos en el entorno reducido. Bueno, vamos a probarlo de dos formas distintas. La primera forma es una forma bastante corta que la podríamos hacer si nos llamáramos Fermat y tuviéramos que escribir en el margen de un libro nuestras demostraciones. Esta sería la demostración indicada. ¿Por qué? Porque es breve. ¿Cómo podríamos hacer entonces para demostrar que toda la función está acotada, que la función está acotada en todo este entorno? Bueno, definir simplemente m como el máximo entre el valor absoluto de f de A y m'. Porque en tal caso, si x está en el entorno de centro A y radio delta, entonces el valor absoluto de f de x es menor o igual que m. ¿Por qué? Bueno, es claro, ¿no? Si x está en el entorno reducido, o sea, si x es distinto de A, entonces f de x en valor absoluto es menor o igual que m' y m' es menor o igual que el máximo entre f de A en valor absoluto y m', es decir, menor o igual que m. Por lo tanto, f de x, el valor absoluto de f de x es menor o igual que m. Ahora, si x es igual a A, entonces por la definición de m, valor absoluto de f de A es menor o igual que m. Y así tenemos probada entonces la condición que queríamos probar. Ahora, ¿por qué vamos a ver otra forma? Porque en realidad, digamos, pensemos lo que ya tenemos probado. ¿Sí? Antes de completar la demostración. Teníamos probado que si x estaba en un entorno reducido de centro A y radio delta, entonces todas las imágenes de las f de x, o sea, perdón, para todos los puntos en el entorno reducido de centro A y radio delta, el valor absoluto de las imágenes de esos puntos eran menor o igual que m'. Entonces, ¿puede llegar a ser que f de A sea más grande que m'? ¿O también f de A está acotado por m' y no hace falta definir este máximo? Es decir, este m en realidad va a ser siempre igual a m'. Vamos a probar que f de A, ¿sí? El valor absoluto de f de A también es menor o igual que m'. ¿Sí? Entonces, repito. Si x está en el entorno reducido del centro A y radio delta, entonces hemos visto que el valor absoluto de f de x es menor o igual que m'. Esto es lo que teníamos lo que nos venía dado por el teorema 3. Ahora, si vale esto, puede ser que en el valor límite de la función sea más grande que m', si en un entorno alrededor del punto A todas las imágenes son menores o iguales a m', y no puede pasar. Pero vamos a probarlo. Supongamos por el contrario entonces que el valor absoluto de f de A sea mayor que m'. Había otro teorema, el teorema 4, que nos va a venir bien repasarlo.
decía que si f es una función y a un número, o sea, si f es una función tal que tiene límite cuando x tiende a a, ese límite digamos que vale L, con L un número que está entre otros dos números, entre h y k, ¿sí? ¿Se acuerdan de este teorema? Entonces, bajo esas condiciones, bueno, en algún entorno reducido de centro A y radio delta, un delta cualquiera, ¿no? O sea, no, un delta específico, no tiene que ser, no tiene por qué ser el que estamos usando en la demostración, pero en algún entorno de centro A y radio delta, entonces f de x está también entre h y k. Es decir, si una función tiene límite L en el punto A y ese límite está entre otros dos números h y k, entonces en algún entorno, entorno reducido de A, vale que todas las imágenes están entre esos dos números, entre h y k. En particular vamos a tomar la cota inferior, digamos, para el límite y para las imágenes, es decir, vamos a usar este teorema tomando a m' como h y k no importa, k puede ser cualquier valor más grande que nuestro límite, que va a ser valor absoluto de f de a. Específicamente, como límite de f de x cuando x tiende a es igual a f de a, podemos asegurar que el límite del valor absoluto de f de x cuando x tiende a es el valor absoluto de f de a. ¿Sí? Esto es ya una propiedad de límites. Esto ya lo sabíamos. Entonces, a esta función valor absoluto de f de x es que la pienso como la función en el teorema 4, en el teorema que repasamos recién. Entonces, ¿qué estoy diciendo de esta función? Estoy diciendo que esta función, valor absoluto de f, tiene límite cuando x tiende a a, vale este valor, y este valor es estrictamente más grande que este otro, que m'. Entonces el teorema 4 me dice que existe, ya digo, no lo llamemos delta, llamémoslo ρ, un radio tal que si x está en el entorno reducido de centro A y radio ρ, entonces el valor absoluto de f de x es más grande que m'. ¿Sí? Pero esto me genera una contradicción para cualquier valor x que esté tanto en el entorno reducido de centro A y radio ρ, como también, o sea, intersección el entorno reducido de centro A y radio delta. Porque si un x está en este primer entorno reducido, acabamos de decir que su imagen por f es en valor absoluto más grande que m'. Pero los x que estaban en el entorno reducido de centro A y radio delta verificaban que su imagen en valor absoluto era menor o igual que m'. Y ambas afirmaciones son contradictorias. ¿Hay algún x en la intersección de estos dos entornos reducidos? Sí, es no vacía. De hecho, la intersección de estos dos entornos es el entorno reducido de centro A y radio dado por el mínimo entre estos dos, entre ρ y delta, como hemos hecho muchas veces. Entonces, de esa contradicción obtenemos que no podemos, o sea, es absurdo suponer que valor absoluto de f de a es mayor que m', digo. O sea, se obtiene una contradicción. Por lo tanto, tiene que ser menor o igual a m'. Y tenemos entonces que f de a en valor absoluto es menor o igual que m', y en todo el entorno reducido de centro A y radio delta, los f de x también son menor o igual que m'. Por lo tanto, tenemos que para cualquier x en el entorno de centro A y radio delta, valor absoluto de f de x es menor o igual que m, como queríamos probar. ¿Sí? Por lo tanto, hemos probado que la función f está acotada en este entorno de centro A y radio delta. A continuación tenemos la proposición 12 que
tiene mucho que ver con el teorema 4 que estuvimos repasando en la demostración anterior. La proposición dice que si f es una función continua en el punto A y k es un número tal que f de a es estrictamente más grande que k, o en un enunciado paralelo, f de a menor estricto que k, entonces existe un entorno del punto A en el cual f asume valores todos mayores a k. Es decir, existe un delta positivo tal que si x está en el entorno del centro del radio delta, f de x es mayor que k. O en el enunciado paralelo, respectivamente, f de x menor que k. Ahora, bueno, en el teorema 4 teníamos que la función, si la función tenía límite en el punto A y ese límite L estaba entre h y k, ¿sí? Usamos dos letras distintas, entonces existía un entorno reducido donde la función, los valores de la función, los f de x, tomaban valores entre h y k. Para los x distintos de A, o sea, para el entorno reducido de centro A y radio delta, o sea, más bien, lo que nos permite asegurar directamente el teorema es la existencia de un entorno reducido donde ocurre esto, como consecuencia directa del teorema 4, el solo hecho de que si una función es continua, entonces en particular tiene límite en el punto A. Ahora, que para ese entorno reducido también en el valor A verifica que f de a es mayor que k, bueno, lo tenemos dentro de la hipótesis. Así que la demostración es directa y nada más hay que juntar todas las partes y escribirlas bien. Por eso lo dejo para que ustedes le pongan los puntos sobre las íes a la demostración de esta proposición, ¿sí? Como consecuencia de la proposición tenemos el corolario 3, que se llama principio de conservación del signo, también como un teorema que hemos visto para límite. Es muy importante recordarlo y tenerlo presente. Si f es una función continua en A, tal que f de A es mayor que 0 o menor que 0, una de dos, ¿no? Son dos enunciados distintos. Entonces existe un entorno de A en el cual la función f se mantiene positiva o respectivamente negativa. Es nada más que la proposición 12 con k igual a 0, ¿sí? Bien. O sea que es un corolario directo, es hasta, podríamos decir, un caso particular. Pero como ese caso es importante, en algunas demostraciones le ponemos un nombre específico, principio de conservación del signo. ¿Sí? La función conserva el signo positivo o negativo si el valor de la función en el punto es positivo o respectivamente negativo, hablando siempre de una función continua. Como corolario de este principio de conservación del signo se obtiene el corolario 4. Si f es una función continua en A, tal que en cualquier entorno de A la función asume tanto valores positivos como negativos, entonces f de A es 0. ¿Sí? Es una hipótesis que a priori nos puede parecer un poco extraña. O sea, la hipótesis dice que una función en cualquier entorno, eso está afirmando que en cualquier entorno la función, en cualquier entorno de A hay un x1 y un x2, tal que f de x1 es positivo y f de x2 es negativo, pero en todo entorno. Bueno, entonces si la función además de eso es continua, la consecuencia necesaria es que f de a tiene que ser 0, no puede ser otro valor. ¿Por qué no puede ser positivo? Porque por el principio de conservación del signo existiría algún entorno donde la función tome todos valores positivos. Pero habíamos dicho en la hipótesis esta, bastante fuerte, que en todo entorno también hay valores donde la función es negativa. Entonces no puede ser f de a positivo. Análogamente tampoco puede ser negativo. Por lo tanto, por la ley de tricotomía, f de a tiene que ser 0.
Llegando al final de la unidad, de esta unidad 3, vamos a estar viendo resultados que tienen entre sus hipótesis la continuidad de una función en un intervalo cerrado del tipo AB. ¿Qué significa que una función sea continua en un intervalo de esta forma? Bueno, que es continua por derecha en A, continua por izquierda en B y continua en todo punto del intervalo abierto AB. ¿Sí? Pero entonces vamos a estar viendo teoremas que tienen como entre sus hipótesis, digo, o una función continua en un intervalo de esta forma. Esos teoremas van a ser el teorema de Bolzano, la propiedad de los valores intermedios, el teorema de la continuidad de la inversa y los teoremas de Weierstrass. Estos resultados presentan propiedades importantes desde el punto de vista teórico del estudio de las funciones, ¿sí? Del análisis, pero también desde el punto de vista práctico, cuando estemos usando funciones, en este caso funciones continuas, para modelizar problemas. ¿Sí? En nuestra materia para resolver algunos ejercicios y en otras materias y en nuestra carrera, en nuestra profesión, para modelizar distintas situaciones que se nos presenten. Entonces, nos conviene tratar de contar con alguna otra herramienta teórica que nos permita afirmar que una función es continua en un punto y generalizando en algún conjunto. Porque hasta ahora, ¿qué tenemos? Solo la definición para asegurar que una función es continua, es decir, calcular el límite de la función en un punto A, y si ese límite nos da lo mismo que la función evaluada en ese valor A, entonces la función es continua. Pero sería bueno tener algún otro tipo de herramienta, algún teorema que nos permita, sin usar directamente la definición, asegurar que una función es continua. Por ejemplo, miremos estas dos funciones. En particular miremos esta primero, f1. f1 de x, 5 coseno de x más x cubo menos 6x sobre x cuadrado menos 1. Es continua esta función en algún punto. ¿En qué punto es continua? Bueno, en principio, establezcamos el dominio. Esta función, el numerador, tiene dominio todos los números reales, fácil comprobarlo. Una función trigonométrica, en particular, digo, la función coseno tiene el dominio de los reales, un polinomio, así que no hay problema ahí. El denominador es un polinomio que se anula solo en el menos 1 y el 1, por lo tanto, el dominio de la función f1 son todos los reales menos el conjunto formado por el menos 1 y el 1. Calculemos el límite de f1 cuando x tiende a a para algún valor a de su dominio. Es el límite entonces de esta expresión. Ahora ahora tenemos que calcular un límite, entonces podemos usar el álgebra de límites. Como el límite de coseno de x existe, cuando x tiende a a, el límite de coseno de x es coseno de a. Multiplicado por 5 será 5 por coseno de a. Y también el límite de este polinomio sabemos que es el polinomio evaluado en a, o sea, a al cubo menos 6 por a. En el denominador tenemos otro polinomio que sabemos que es una función continua, entonces tenemos el límite, el denominador va a tender a cuadrado menos 1. En definitiva, esta es la expresión para el límite, este es el número del límite, y este número no es, esta igualdad entonces vale por el teorema del álgebra de límites. Pero este número no es otro que la función evaluada en el punto A. ¿Sí? Entonces, ¿qué acabamos de probar? Que el límite de f1, al probar, digamos que el límite de f1 de x cuando x tiende a a es justamente f1 en a, estamos diciendo que la función f1 es continua en el punto A. Y como a es cualquier valor de su dominio, acabamos de probar que f es continua en su dominio. Lo único que usamos es el álgebra de límites. Podemos generalizar esto. ¿Qué usamos para ver que esta función es continua? En definitiva, que coseno era continua,
que este polinomio era continua, que este denominador, que es un polinomio, también es continua, y que el álgebra de límite nos permitió hacer un pegote de todas esas continuidades para asegurar la continuidad de la función f1. Entonces, vamos a generalizar eso, y es lo que hace el apunte en el teorema 11, llamado álgebra de funciones continuas. Dice, sean f y g dos funciones continuas en un punto A, entonces son continuas en el punto A las funciones f más g, f menos g, c por f para alguna constante c, f por g y también el cociente f sobre g, siempre y cuando, claro, que g de a sea distinto de 0. Y la demostración no tiene secretos, es muy sencilla. Vamos a mirar cómo sería para la suma y el resto sale de manera muy similar. Pruébenlo ustedes como ejercicio para ver que están entendiendo bien las cosas. Miremos para la suma. Tenemos por hipótesis que f y g son continuas en A. En particular, existe f de a y g de a. Es decir, A está en el dominio de estas dos funciones. Por lo tanto, está en el dominio de la función suma y vale f más g en A igual a f de a más g de a. Además, existen, por la continuidad de ambas funciones, existen los límites de esas dos funciones cuando tienden a A. Entonces, el límite de f más g en x, por el teorema del álgebra de límites, vale límite de f de x más límite de g de x. ¿Sí? Porque estos dos existen y entonces vale esta igualdad. Ahora, este límite es f de a por la continuidad de f y este límite es g de a por la continuidad de g. Y f de a más g de a no es otra cosa que f más g en a. Y entonces queda probada que la función suma es continua si las funciones sumando, la f y la g, son continuas en A. ¿Está bien? Bueno, notemos que el teorema anterior plantea distintas condiciones suficientes para la continuidad de una función en un punto A. Es decir, son esas herramientas que decíamos antes, que me permiten asegurar de antemano que una función es continua, ¿sí? Por ejemplo, coseno de x más 2 por x, sé que esa función es continua porque es suma de dos funciones continuas. Listo. Bueno, ¿y qué podemos decir de la función f2 de x que habíamos puesto, que estaba dada por raíz cuadrada de la tangente de x? Esta función no es una operación aritmética, no se obtiene como operación aritmética de suma, resta, producto, cociente entre dos funciones continuas, por decir, sino que aquí hay una composición de funciones. Entonces, vamos a ver que la composición de funciones también se porta bien en el sentido de que vamos a tener este resultado, el corolario 5, que nos va a decir que si f y g son funciones con alguna hipótesis que vamos a ver enseguida, pero la hipótesis principal es que si g es continua en un punto A y f es continua en g de A, porque a f lo voy a evaluar en g de A, entonces la composición, la función f compuesta con g, es una función continua en el punto A. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, en los puntos donde tangente de x sea positivo, por ejemplo en pi sobre 4, tangente de pi sobre 4 es 1, ¿no? Tangente en pi sobre 4, y sé que la tangente, que vendría a ser la función, ocuparía el papel de la función g, sé que es continua en ese punto, porque es continua en todo su dominio, y en la tangente y la raíz es continua en el valor tangente de pi sobre 4, o sea, es porque es continua en 1. ¿Está bien? Entonces la función raíz cuadrada compuesto con tangente, o sea, f2, digo, es continua en el valor pi sobre 4.
Eso es lo que nos estaría diciendo el corolario 5. Pero ¿de dónde vamos a obtener este corolario? De un teorema que es un poquito más general, porque el teorema de donde se deduce no le pide a la G que sea continua en A, sino que le pide algo un poco más leve, le pide que sea que tenga límite en el punto A, no que específicamente ese límite valga G de A, sino que sea tenga un límite L cualquiera, pero que tenga un límite finito. Veamos el teorema. Dice, se llama límite de la función compuesta y dice que si f y g son dos funciones, y acá está la hipótesis que pedía también el corolario, tal es que el recorrido de g está incluido en el dominio de f, dos funciones hasta que el recorrido de g está incluido en el dominio de f. ¿Para qué esto? Para poder calcular la composición de funciones. Acuérdense, f compuesto con g es f de g de x. Para eso necesito que el g de x esté en el dominio de f. O sea que el recorrido de g esté incluido en el dominio de f, en donde vaya a calcular la composición. Entonces, con f y g, tales que puedo hacer la composición, supongamos que existe el límite de g de x cuando x tiende a y que vale L, por decir. Entonces, y que además la función f sí le pido continuidad en L. En este teorema f no solo tiene límite en L, sino que a la función f sí le pido que sea continua en L. Entonces, dice el teorema, existe el límite de la función continua f compuesta con g cuando x tiende a a. ¿Y cuánto vale? Vale f en L. ¿Sí? Bueno, vamos a ver la demostración de ese teorema. El teorema del límite de la función compuesta. Dado un epsilon fijo, lo que queremos, notemos que queremos demostrar un límite, ¿no? Entonces, dado epsilon, existe un delta. Dado un epsilon fijo, positivo, queremos encontrar un delta que verifique ¿qué cosa? Que si x está a distancia de a mayor que 0 y menor que delta, entonces f compuesto con g de x, que no es otra cosa que f de g de x, está a una distancia del número f de L, que es el que yo propongo como límite, menor a epsilon. Ahora, como sé que f es continua en el número L, que está por lo tanto está en el dominio de la función f, como es continua en L, digo, yo sé que para cualquier epsilon existe un ρ, o sea, en particular para el epsilon que fijamos antes, existe un número, generalmente lo llamaríamos delta, pero como vamos a usar delta para otra cosa, llamémoslo ρ, tal que si un valor de las abscisas, digamos, un valor de la variable de la función f, no lo llamemos x, porque se lo vamos a reservar para la variable donde toma valores la g, llamémoslo z, ¿sí? Pero es un valor, digamos, o sea, está funcionando como variable de la función f. Entonces, repito, para cualquier, como f es continua, para todo epsilon, sé que existe un número, llamémoslo ρ, tal que si z, un número, está a distancia de L menor que ρ, entonces f de z menos f de L es menor que epsilon. ¿Sí? Esto porque la función f es continua en el número L. Como recuerden lo que habíamos visto al principio sobre la definición de continuidad. Ahora, como límite de la función g existe y vale ese número L, para ese valor ρ positivo, yo sé que vale, lo que voy a decir, vale para cualquier número positivo existe un delta que verifica lo que vamos a decir, pero en particular vale para el número ρ que tomamos antes. ¿Qué es lo que vale? Que existe un delta positivo tal que si x está a distancia de a mayor que 0 y menor que delta, entonces el valor absoluto de g de x menos L es menor que ese ρ.
Esto de la propia definición de límite de g cuando x tiende a A. Ahora juntamos estas dos afirmaciones, la 1 y la 2, y tenemos que si x está en el entorno reducido de centro A y radio delta, entonces verifica esto. G de x está a distancia de L menor que ρ. Pero si cualquier número, o sea, para cualquier número yo tengo que, si está a distancia de L menor que ρ, entonces su imagen por F está ahí a distancia menor que epsilon de F de L. En particular, vale para el número G de X, que estoy diciendo que está a distancia de L menor que ρ. Por lo tanto, su imagen por F, o sea, F de G de X, está a distancia de F de L a una distancia, digo, menor que epsilon. Bueno, F de G de X es F compuesto con G en X. Estoy diciendo entonces que lo que queríamos probar, que esta diferencia es menor que epsilon, es decir, se verifica esta implicancia que queríamos probar, por lo tanto, la función F compuesta con G es continua, por lo tanto, existe el límite de la función F compuesta con G y vale justamente este número F de L, lo que acabamos de probar. Quizás a alguien le quedó haciendo ruido algo del ejemplo que tratamos de dar de composición de funciones continuas. Y es que en el teorema 12, del cual se deriva el corolario de la continuidad de la función compuesta, las hipótesis, en realidad en los dos se pide la misma hipótesis, que el recorrido de la función g esté incluido dentro del dominio de f. Y nuestra función f sub 2 era la convolución de la raíz cuadrada, ocupaba el lugar de f, y la tangente de x, que ocupa el lugar de g, o veremos. Ahora, la tangente de x, el recorrido de la tangente son todos los números reales, y no está incluido dentro del dominio de f, que el dominio de la raíz cuadrada son solo los reales no negativos. Entonces, propiamente no podríamos aplicar ni el teorema ni el corolario. Bueno, ahí lo que tenemos que hablar o precisar un poquito es que en realidad la composición no la estamos pensando entre la raíz y toda la función tangente de x, sino de una restricción de la tangente. A ver, me voy a explicar mejor. Miremos este conjunto D, porque para hacer la raíz de la tangente de x, x tiene que ser un valor tal que tangente de x esté en el dominio de la raíz. Sí, eso sí es así. Entonces, no estoy pensando en o sea, no estoy mirando todos los valores del dominio de la f, sino que el dominio natural de esta f2 son los x tales que tangente de x sea mayor o igual que 0 para estar en el dominio de la raíz. ¿Cuáles son los x tal que tangente de x sea mayor o igual que 0? Bueno, se puede expresar así, como la unión de un montón, o sea, de infinitos en particular, de infinitos intervalos semiabiertos, ¿sí? Cerrados en el extremo izquierdo, que son de la forma k por pi, y abiertos en el extremo derecho, que son los puntos de la forma k por pi más pi sobre 2. Es decir, estos intervalos son, por ejemplo, para k igual 0 son 0, pi sobre 2, pi 3 medios pi, eso es para k igual a 1, o sea, la unión de todos esos intervalos disjuntos. Bien, ese es nuestro conjunto D y ese es el dominio natural de esta composición. Entonces ahí en realidad estamos mirando a la función tangente. Entonces formalmente tendríamos que definir esta restricción y esta va a ser nuestra función g, la restricción de la tangente a este dominio. Entonces ahora sí pensamos a la f2 como la composición de la raíz cuadrada con esta función g, que esta función g sí verifica que su recorrido está incluido
dentro del dominio de la función f. Y entonces ahí sí le aplicamos el teorema 12, y en realidad le aplicamos el corolario 5 y podemos afirmar entonces que f2 es continua en realidad en todo punto, miremoslo todavía con más precisión, en todo punto es continua en todo punto que esté en los intervalos abiertos de esta forma, no en los extremos estos izquierdos. Porque ¿qué pasa en 0, en pi, en 2pi, en menos pi, en menos 2pi, etc.? En esos valores la tangente vale 0 y la tangente es continua en ese punto, pero la raíz cuadrada en 0 no es continua en el sentido formal, porque no está definida a izquierda del 0, pero sí es continua por derecha. Entonces, ¿qué podemos decir de esta función f2 en concreto? Bueno, que es continua en todos los puntos dados por la unión de los intervalos abiertos de esta forma, ¿sí? Sin incluir este extremo izquierdo, y que es continua por derecha en estos puntos de la forma k por pi. Ahí sí lo decimos con toda precisión.